Hola, hola, le habla su amigo y su hermano en vivo desde la ciudad de Nueva York, el pastor Juan Córdoba. Este es el día que ha hecho nuestro Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, familia? Aquí al pie del cañón, preparado para iniciar un nuevo curso. Oh, qué curso más importante. Estaremos estudiando sobre la restauración del pueblo de Dios, tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. Este curso, pues, que iniciamos hoy dando una introducción, consta de 15 lecciones, 15 clases, todo el curso. Y yo creo que esto será verdaderamente de mucha edificación. A mí lo fue cuando muchos años atrás me encontraba en mi primera congregación, desde el año 70, cuando el Señor me salvó, un joven de 16 años de edad. Y estuve en esa iglesia denominacional por espacio de 15 años. Es decir, entonces, en el año 1985, el Señor, dentro de la congregación donde yo estaba, salvo, sirviendo fielmente, el pueblo de Dios, sí. Esos hermanos amados míos, en esa denominación, parte del pueblo de Dios. Pero había en mi corazón una sed. Tiene que haber algo nuevo, tiene que haber algo falta en todo esto. Y simple y llanamente yo lo interpreto como que mi vida necesitaba cambiar de óptica, cambiar de espejuelos y ver que yo necesitaba ser restaurado. La iglesia donde me encontré por esos 15 años, perdón, tenía que ser restaurada. Y yo quiero iniciar este curso haciendo esta pregunta. ¿Cómo usted ve el pueblo de Dios hoy? ¿Cómo usted ve el pueblo de Dios? Llámese el pueblo judío, que tiene un remanente de ellos, que a través de todos los tiempos, un remanente que se considera su pueblo dentro del pueblo de Israel. Y esa multitud llamada la iglesia, la eclesía. ¿Cómo usted ve la eclesía? ¿Cómo usted ve la iglesia? ¿La ve usted en un estado, ve la iglesia robusta? ¿Ve usted la iglesia espiritual? ¿Ve usted la iglesia preparada, ataviada como una esposa que espera a su esposo? Pero ya veremos, ya veremos. Esas son preguntas que les voy a dejar para que comencemos a meditar en esta extraordinaria palabra. En el transcurso de todos los años que el Señor me ha permitido servirle, esta palabra restauración ha estado muy vigente. Y por cuanto estamos en los últimos días, perdón, tiene más relevancia aún. Le decía que esta clase consta, lamentablemente no se puede ver, de aproximadamente 15 lecciones. 15 lecciones. Así que, por favor, oren conmigo para dar inicio a esta clase. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias. Padre, mira, Señor, yo, como meditaba hace una hora, yo te suplico que tome esta tu palabra y la haga relevante. Haz esta palabra relevante por medio de despertar del espíritu adormecido y de tu buena palabra. Oh Señor, abre nuestros ojos para contemplar la importancia de esta palabra de restauración que a partir de hoy estaremos compartiendo.
Señor, glorifícate, exalta a Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pues comenzamos con la introducción a este curso. Cuando hablamos de restauración, para darle una ilustración, cuando hablamos de, bendiga hermana Sandra Mendoza, acabamos, hermana, de iniciar hace unos minutos el nuevo curso sobre la restauración. Este curso se titula, este es el curso de los libros de restauración que aparecen en la Biblia, y yo se lo estaré mencionando y ustedes lo van a ver. Y estaremos hablando de la restauración del pueblo de Dios. Aquí, cuando hablamos, esta es una foto de Jerusalén, que a través de los años fue destruida y se reconstruyó de nuevo. Y estaremos viendo también el profeta Nehemías y lo que tiene que ver con la restauración de los muros de la ciudad y la instrucción del remanente. El remanente. Un remanente, como dice el apóstol Pablo, escogido por gracia. Dios siempre ha tenido un remanente. Así que tanto los santos del Antiguo Testamento. Estoy trayéndole a ustedes esta breve introducción. Ustedes están conscientes de que cuando leemos la Biblia, estudiamos las Sagradas Escrituras, el pueblo de Dios estuvo en cautiverio 400 años en Egipto. Ese fue el primer cautiverio. Dios le habló a Abraham y le dijo: ten por ciento que tu descendencia serán llevados a un pueblo extraño, una nación pagana, Egipto, y que estarían allí por 400 años. Pero se van a multiplicar, y cuando se cumplan esos 400 años, dice que el Señor iba a sacar a ese pueblo con gran riqueza. Con gran riqueza. Entonces, lo que tiene que ver con los libros de restauración, vemos nosotros el cumplimiento de esa palabra. Entonces, el pueblo de Dios tuvo esos tres opresores. El faraón en la tierra de Egipto, y ustedes saben que Dios usó a Moisés, Aarón y a Miriam, tres hermanos, y fueron los instrumentos humanos para llevar a cabo esa gran liberación. Posteriormente, después, en los tiempos de David, por medio de sus campañas y sus guerras, consolidó el reino unido, bajo Saúl 40 años, David 40 años y Salomón 40 años. Pero Dios le había prometido que si ellos no oían su voz, si no dieres oído a mi voz, ustedes serán sancionados, castigados y llevados a un pueblo extraño. El segundo cautiverio fue el cautiverio asirio. El reino se divide, 10 tribus del norte, 2 tribus del sur. El ejército asirio, en el año 722 aproximadamente, vino y se llevó cautivo las 10 tribus del norte. Y esas 10 tribus del norte ya han estado esparcidos por 2700 años en los 4 puntos cardinales. Algunos de ellos han regresado a la tierra de Israel, y las 2 tribus del norte, Benjamín y Judá, se quedaron en la parte de abajo. Esos son los descendientes judíos que están en estos momentos allá en Jerusalén, son descendientes de esas 2 tribus, la mayoría. Los otros fueron llevados y esparcidos, tal como Dios lo había dicho. Entonces, ellos llevaron estos ejércitos, arrasaron. Luego, en el año 586, vino la tercera etapa de un cautiverio. ¿Qué pasó? Dios le había prometido que el pueblo, por su rebelión, por su desobediencia, serían llevados
en un cautiverio el reino del sur, Judá y Benjamín. Usted lo puede ver en un mapa bíblico. Ellos fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia por 70 años. Al cumplirse los 70 años, el Señor despierta el espíritu de Ciro, y en Esdras capítulo 1, del 1 al 4, hay un edicto donde el rey Ciro dice que todos aquellos que quieran regresar a su tierra podían regresar. Pero esa tierra estaba devastada, los ánimos estaban caídos y solamente hubo básicamente un remanente regresa a la tierra, el reino del sur, los que estaban cautivos en Babilonia esos 70 años, se cumple ello. Todo lo que vamos a hablar durante estas 15 lecciones gradualmente, yo espero que usted, si no puede estar al momento que yo dé el curso, las clases, usted pueda entonces buscar los estudios. Si usted estudia esta clase, 15 clases, comenzando hoy la introducción, usted va a ser una especie de termómetro, porque a través de más de 30 años, esta palabra que yo recibí hace más de 30 años, y está muy latente en mi corazón, y he dado este curso unas cuantas veces, y he predicado aquí en otras partes del mundo sobre este tema, el tema de la restauración. Entonces, Dios te bendiga, hermano Torres. Entonces, usted va a tener una especie de barómetro o termómetro para usted medir la temperatura espiritual del pueblo de Dios, llámese judío o llámese gentil. Un solo pueblo. Va a ser una especie de cómo yo me voy a asesorar, voy a medir la temperatura espiritual. La iglesia donde yo me encuentro, por ejemplo, yo como creyente, como ministro del Evangelio, la temperatura espiritual de aquellos que dicen que son judíos y no lo son, sino ese remanente también, y creo que va a ser una gran expedición. Quiero pedir a todos, por favor, que se ubique conmigo, esto va a ser una introducción, al libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos a ver qué es lo que aconteció, por qué vino este cautiverio, y por qué vino el cautiverio asirio, las tribus del norte, el cautiverio babilónico, 70 años, la tribu del sur. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió ese cautiverio? Déjame ponerlo de otra manera. Tenemos hijos. Yo tengo 5 hijos. Tengo 3 hembras y 2 varones. Y como padre responsable, se le pone leyes en el hogar, se le enseña a una especie de disciplina. Y el niño, por cuanto es hijo de Adán, es rebelde, entonces necesita que su carácter sea moldeado por los mandamientos que los padres le dan, papá y mamá, las normas que tiene que obedecer. Y cuando el niño, que ya conoce las leyes, desobedece a mamá y papá, tiene que ser sancionado o tiene que ser castigado. Ese principio lo usa Dios y lo dice en hebreo, que si se nos deja sin disciplina, no somos hijos legítimos, sino bastardos. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Entonces, el padre a todo aquel que recibe como hijo, lo disciplina, lo castiga. Entonces, eso es lo que acontece con la restauración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, me estoy refiriendo ahora a Israel, su pueblo, en la antigüedad, repetidas veces le envió profetas, repetidas veces le envió videntes, y continuaban en rebelión y por lo tanto vino el castigo. Mire
Mire esta palabra tan solemne. Espero que tenga su Biblia abierta. En Segunda de Crónicas, comenzando este nuevo curso de los libros de restauración, que son 15 clases, que usted vea en Segunda de Crónica y comience a discernir el porqué del cautiverio, el porqué de la disciplina, el porqué la iglesia de Cristo en todo el mundo no está a la par, no está a la temperatura, no está en el lugar, Dios te bendiga, Pastor Torres, en el lugar que Dios quiere que la iglesia esté. Esta es una palabra muy importante. Esta es una palabra muy importante. Note usted lo que dice aquí. Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 15. Dice, y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, es decir, donde él se moraba, tanto el tabernáculo como el templo. Escuchen el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y permita que estas 5 palabras que voy a leer penetre dentro de usted. Y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. Nosotros entendemos ese término. Vamos a un hospital. Nos encontramos quizá con un familiar, un amigo, y el doctor viene con un rostro sombrío, que a veces cabizbajo, triste, y a veces al paciente que está en su lecho y a los familiares le dice, yo lamento decirle que ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Hemos hecho todo lo que la ciencia nos permite. Ya, en otras palabras, está desahuciado de los médicos. Nosotros usamos esa palabra. Esa persona hay que hacerla que esté cómoda, que disfrute sus últimos días, porque finalmente ya no hubo más remedio. Es Dios que dice ya no hubo más remedio. No es el profeta Jeremías, Isaías. Es Dios que tomó la temperatura, el pulso. Es el Señor que conoce el corazón de su pueblo y llega el momento que dice, no hubo más remedio. Y a través de esta palabra de restauración que estaré compartiendo, que para mí es una de las más importantes, de la más relevancia para predicar en todas partes, es hablar al pueblo, ya no hubo más remedio. Ahora, el primer punto que quiero compartir con ustedes, ¿cuál fue el motivo de que Dios llevó a ese pueblo al cautiverio? Claro, causa y efecto. No hubo remedio, sanción, castigo. Te envío al cautiverio porque ya no hubo remedio. Te envío profetas, te envío mensajeros, habla tu corazón, habla tu alma, te envío, persigue a los profetas, apedrean a los profetas. A Isaías lo aserrucharon, lo pusieron en un árbol y lo aserraron. No hubo remedio. Ahora, vamos aquí al libro de Ezequiel. Acompáñame al libro de Ezequiel. En el capítulo 16. Aquí en el capítulo 16 te da la historia de cómo Dios formó a Israel y cómo se prostituyó. Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Dice el versículo 15. Vamos a leer, comienza a decirle todo lo que Dios hizo con Israel cuando lo saca de Egipto, cuando Dios
forma la nación, le da mandamientos, estatutos y decretos en el Sinaí, 6 meses después que salen del cautiverio egipcio, ese primer cautiverio allá en la tierra de Egipto. 6 meses después les da los mandamientos, los estatutos, forma la nación en su juventud. Y mire cómo, mire la manera gráfica que Dios describe cuando Dios toma a su pueblo. ¿Está conmigo? Ezequiel 16:2 dice: puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Cuando alguien se enamora, ¿verdad? Le da ciertos regalos. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste, oiga esto, hasta llegar a reinar. Hasta llegar a reinar. Entramos entonces en la etapa cuando ya Israel reinaba entre las naciones. Israel era la diadema, Israel es la corona del Señor. Israel, gloria y hermosura para él. Una doncella, una joven hermosa, con todo lo que Dios le había dado. Versículo 14. Salió tu renombre entre las naciones, tu fama, a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura. Si pudiéramos oírlo, La hermosura de Israel, de este pueblo, mi hermosura, mis mandamientos, mis estatutos, mis características fueron plasmadas en ti, igual que en la iglesia. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Aquí viene el descenso. Pero confiaste en tu hermosura. Confiaste en tu hermosura. Y te prostituiste a causa de tu renombre. Te prostituiste. Idolatraste. Te fuiste detrás de todo algo frondoso y fornicaste con ídolos. Tu corazón se desvió. No retuviste el primer amor. Hubo ese desliz espiritual. Aquí estamos viendo la causa del cautiverio. ¿Por qué fue enviado al cautiverio? Y dice: y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Era idea de un hombre que toma como Gomer y en el libro de Oseas, ¿verdad? Es mi hermosura, le dice el Señor. Es mi diadema. Todo lo que tiene, recuerda, estaba en cautiverio. Estaba desahuciada, básicamente. Entonces, dice, todos los que venía y dormía con ellos, fornicaste. Esa es la manera bíblica. Prostituiste con ellos. Entonces le dice, suya eras. Y vemos lo que acontece. Versículo 28, ahí mismo. Ezequiel 16, 28. Fornicaste también con los asirios, ¿lo ves? Fornicaste también con los asirios. Fornicaste con los asirios. Por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Te mezclaste, era insaciable. Entonces, la causa del cautiverio, ¿cuál es la causa del cautiverio? Confío en su hermosura, número uno, y por ser insaciable.
me da a entender, insaciable. No se cansaba de prostituirse. Pregunta, ¿está el pueblo de Dios prostituido hoy día? Para que usted reflexione. ¿Cómo ves la iglesia? Yo le pregunto eso a los pastores. Oh, en Victoria. Ajá, Victoria, ¿verdad que sí? Está en Victoria la iglesia. Para algunos la iglesia todo está bien. Estamos seguros que todo está bien. Que comenzando con nosotros mismos, está todo bien. De ahí la necesidad de la restauración que estamos hablando. Aquí ahora viene la sentencia. Sigamos la línea de pensamiento que estoy trazando. Cautividad en Egipto, 400 años. Salen, Dios la viste, le das la ley, la embellece, es hermosa, es la gloria, la nación poderosa, el pueblo admirado, y comienza a prostituirse el pueblo, comienza a aceptar todo tipo de amante. Entonces ahora viene el segundo punto, lo segundo es que ellos van a ser sentenciados al cautiverio. No hubo más remedio, leíamos en 2 de Crónicas 16:15. No hubo remedio. ¿Qué va a hacer un padre cuando el hijo es contumaz, rebelde? ¿Permitirá la rebelión? ¿Permitirá que constantemente deshonre la casa a su padre, a su madre? Tiene que ser sancionado. Tiene que ser castigado. Dios castiga. Pero vamos a ver a través de este curso de 15 lecciones de los libros de restauración que el que da la llaga también da el remedio. El que da la llaga da también el remedio. Vemos aquí ahora en 2 de Crónicas, capítulo 36, vamos a regresar allá. 2 de Crónicas, capítulo 36, donde iniciamos. 2 de Crónicas 36. Esta clase de hoy es fundamental para que veamos las otras 14 lecciones que faltan. Esta es la introducción. Aquí en 2 de Crónicas, capítulo 36, vamos a leer del versículo 9 en adelante. 36, versículo 9 en adelante. Dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y le hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Aquí comienza el cautiverio babilónico transportado. Esta es la sentencia. La sentencia es que van a ser llevados al cautiverio. O sea, muchos creyentes, ellos leen esta escritura y ellos creen, oh sí, eso le pasó a Israel. Sí, el pueblo rebelde. Y yo le pregunto, ¿y cómo tú ves la iglesia? ¿La iglesia no está en cautiverio con más de 45,000 denominaciones? ¿Qué es lo que me están hablando? Ministerio de prosperidad. Mire las cosas que están aconteciendo. Grandes ministerios, casos de infidelidad, iglesias, megas iglesias que solamente se roban el dinero del pueblo. Piña, cueva de ladrones, muchos de ellos. La minoría, porque Dios tiene un gran ejército de hombres, siervos y siervas que trabajan
abnegadamente. Entonces dice, versículo 14, también todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 15, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, y todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y de su príncipe, y de todo lo que llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén. La casa y el muro, dos cosas muy importantes, la casa y el muro. El muro, protección, la casa, el lugar de adoración. Y dice, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y fueron sus siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Eso habla en las 70 semanas de Daniel. Yo estuve compartiendo eso. Oiga esto, oído, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Sentenciado a 70 años de cautiverio. Sentenciado a 70 años de cautiverio. Uno tiene que preguntarse a la luz de esto que estamos hablando, ¿y cuántos años estará el pueblo de Dios en cautiverio? Yo le confieso que cuando yo me encontraba, con todo respeto a usted, eso no alude a usted, una decisión, yo no podía ser parte de una denominación. Era algo que yo no podía ya estar. Era el llamado de Dios a salir de en medio de ellos. Yo me sentía en una especie de cautiverio. Eso soy yo. Quizá usted no se sienta así. Y yo respeto su postura. Yo me sentí en cautiverio. Mandamientos de hombre, conceptos de hombres, ideas de hombre. Y el Señor hasta el día de hoy, han transcurrido del año 85 hasta el día de hoy. Ahora bien, Dios le dice, ellos fueron llevados al cautiverio. Dios despierta el espíritu de Ciro y él da el permiso para que todos los que quieran regresar, regresen a Judá para volver a edificar la casa de Dios. Ya, en otras palabras, el castigo había sido cumplido, los 70 años, el reino del sur, la tribu del sur, no todo. Recuerde siempre, como buen estudiante bíblico, el reino del norte fue esparcido por los asirios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 2700 años. Y esas 10 tribus están asimiladas en todo el planeta. El Señor conoce quiénes son esos descendientes. Ahora bien, el tercer punto es redimidos del cautiverio. Redimidos del cautiverio. Le decía hace unos minutos que el Dios que da la llaga es que da el remedio. Redimido del cautiverio. Vamos aquí ahora a Ezequiel, en el capítulo 16 del libro de Ezequiel, a partir del versículo 60. Ezequiel 16, 60. Lean conmigo, por favor, familia. Dice, antes
yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud. En los días de tu juventud fue cuando él la tomó. Él compara a su pueblo como una doncella que la toma con una especie de desposorio y le da el contrato matrimonial, las tablas de la ley en Sinaí después que lo saca. Dios se casó con su pueblo, una relación. Él es su esposo, Israel, y nosotros, él nos dice la novia y la esposa del cordero, lo mismo, la misma imagen, que tiene que ser una relación de santidad, de pureza. Y le dice Dios, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Un pacto que no va a ser abolido. Versículo 61. Y te acordaré y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Ahí viene el arrepentimiento. Cuando recibías a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca, la prepotencia, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Cuando yo perdone todo lo que hiciste. Pero tiene que avergonzarte. Tiene que reconocer que has pecado. Aquí está la medicina. Aquí está la medicina para un pueblo en cautiverio. Avergüénzate que has violado mi pacto. Arrepiéntete, iglesia, pueblo de Dios amado, de que no andamos como el Señor quiere que nosotros caminemos en sus mandamientos, estatutos y decretos. Tenemos que avergonzarnos, tenemos que venir con súplica al Señor y Él es presto para perdonar. Aquí en Isaías, en Isaías 51, llegando ya a la conclusión de esta. Y por favor, hermano, comparta esta transmisión para que otros hermanos se unan y estudiemos la Biblia juntos. La Biblia juntos. Continuaré estudiando. Cada vez que tenga tiempo, usualmente lo hago a las 11 de la mañana, pero la vida, tengo muchas obligaciones y a veces no puedo hacerlo cuando quiero hacerlo. Por eso tuve unos tiempos de ausencia, pero vamos ahora a continuar. Aquí en Isaías capítulo 51, Isaías 51, aquí mire este texto. Dios redime del cautiverio. ¿Cómo lo hace? Dios perdona. Y ahora mire lo que pasa. Los enemigos de Israel, del pueblo del Señor, fueron llevados en cautiverio porque confió en su hermosura, se prostituyeron, tomaron diferentes amantes. Amantes para Dios es idolatrar, que no es el primero. Nosotros idolatramos cuando el Señor no es el primero en nuestras vidas. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, Ejad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oh, que el Señor nos enseñe a ser así. Dios los sentenció al cautiverio. Cautiverio, lo de Asiria, las 10 tribus del norte, el cautiverio babilónico, las tribus del sur, 70 años. Ahora dio promesa de restauración. ¿Ve? Promesa de restauración. Restaurar significa volver aquello que se ha perdido a su estado original. Una casa toda lapidada, que le ponen un montón de tabla,
un contratista, lo contratamos, esa casa está vieja, pero tiene potencial. Restáurame esa casa, ¿cuánto cuesta? Y las personas pasan después de 8 meses de reconstrucción y se quedan maravillados. ¡Wow! Pero mira qué casa tan hermosa. Pero hubo un precio que pagar. Hubo escombro que sacar. Hubo ventana que romper. El techo, a veces el techo tiene que ser completamente una obra ardua. Esa es la obra del Señor de restauración. Bendito sea el Señor que no se da por vencido. Bendito sea el Señor que nos llama con amor a arrepentimiento. Bendito sea la misericordia de nuestro Dios, que no nos deja a nuestra maldad, a nuestra iniquidad. Mire cómo dice aquí en Isaías 51. No sé si usted ha leído este versículo, hablando del retorno de los cautivos. Mire esto. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Redimidos de Jehová. ¿Quiénes? Los que estaban en cautiverio. Los que estaban en cautiverio son redimidos. Volverán a Sión, mira de qué manera, cantando. Salieron lamentándose. Regresan cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Bendito sea nuestro Dios. Qué promesa tan extraordinaria. Entonces esto nos lleva a lo último, un llamado a evaluar. Cuarto punto, un llamado a evaluar. Quiero invitarte a uno de los profetas menores que estudiamos, al libro de Ageo. Ageo. Me gustaría que me acompañen al libro de Ageo. Mire esto. 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditemos. Meditar, una evaluación. Estamos andando a la luz de su palabra. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad, una vez más, versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. Y luego Él revela. Luego Él revela. Esto lo estaremos estudiando después una vez más. Dios revela cuál es el propósito de Dios para su casa. El propósito de Dios para su casa. Una vez hay arrepentimiento, Él nos saca del cautiverio. Y miren lo que Dios dice, 2 cosas. Subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Reedificar la casa. Medita. La casa fue destruida, la casa fue desolada por mis rebeliones. La iglesia no está como está. Está rampante los lobos rapaces. ¿Cuántas herejías se introducen en las congregaciones? Y ella dice lo siguiente: ve al monte, busca madera, remueve los escombros, comienza la obra de restauración. Y cuando eso acontece, esa es la parte nuestra. Número 1, pondré en ella mi voluntad. Oído, pondré en ella mi voluntad. ¿Cuál fue la razón del cautiverio? Que la voluntad del pueblo era prominente. Irse detrás de amantes. ¿Cuántos amantes tiene la iglesia? ¿Cuántos amantes tiene la iglesia? Lo que la iglesia quiere hacer, la agenda de la iglesia. Pastores que comienzan, y como los políticos hoy día, que van en chancleta y luego ustedes lo ven, que hay que ponerle la carpeta roja. Yo he conocido personas que le invitan a predicar a un campo y no van a un campo a predicar. A un campo. Es más, yo personalmente, yo estuve en un campo, en un viaje misionero en Avila, República Dominicana. De aquí fuimos 10 misioneros y estuvimos allá. ¿Cómo se llama ese lugar? Y me olvida el lugar. Es cerca de las Semanas Mirabar, el pueblo.
se me olvida el nombre ahora mismo, porque yo he vivido aquí toda mi vida, y estuvimos en esos campos donde no hay agua potable. Dios te bendiga, Pastor Cándido. Donde no hay agua potable, están esos viejitos, niños descalzos. Yo digo al Señor que me siembre de nuevo allá, si Él quiere. Los últimos años de mi vida, yo del pastorado quiero ya que el Señor concluya conmigo. Eso yo quisiera, pero yo no sé lo que Dios quiere. Tengo más de 30 años pastoreando aquí en Nueva York y quisiera darle a mi patria. Y en mis últimos años, tengo una visión que Dios me ha dado para poder... Me gustaría un equipo pastoral de ir a enseñar la palabra a esos campos. Estar allá para instruirle, enseñarle, compartir la palabra, predicar, enseñarle lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que yo quisiera. Eso soy yo. Así que hay que orar a Dios para que Dios diga sí, amén. Pero mire esto. Número 1, subir al monte y buscar madera. Eso es la restauración. 2 cosas. Ageo 1:7. ¿Qué hace Dios cuando el pueblo retorna? Dice, ustedes hacen eso. Regresan del cautiverio. Regresa del cautiverio babilónico, el cautiverio que está en la iglesia. Dice, número 1, yo pondré en mi casa mi voluntad. Y segundo, seré glorificado. Pregunta, ¿se va Dios a glorificar en un pueblo que no hace su voluntad? Hermano, échale mano a esos versículos, pastores. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. No soy glorificado porque mi voluntad no es hecha. Y por ende te lleva a un cautiverio. Porque Dios tiene que ser glorificado. La casa es de Él. Su casa es de Él. Yo no estoy refiriendo en estos momentos a 4 paredes. La casa, su pueblo, los hermanos, la gente. No importa en qué lugar en el planeta. Puede ser en un campo, 4 palos y unas yaguas. Eso es lo que se refiere. Sí, por ahí es, Pastor, Salcedo, Villa algo. Se llama el sitio, Villa, por ahí mismo, Villa, no recuerdo. Pero ahí estuvimos en ese lugar y fuimos a la cárcel. Habían 50 presos en ese lugar. Le di gracias a Dios que me permitió, a mí me escogieron para predicar ahí. Fuimos a un lugar de ancianos y fuimos a un basurero a predicarle a personas que estaban ahí, a un basurero. Esa misma es, hermano, Villa Tapia. Ahí mismo es, hermano. En Villa Tapia era que estábamos. Así que, hermano, con esto, pues, concluimos la primera clase de los libros de restauración. Dios bendiga a todos y a todas. Mi hermano, comparte el contenido. Esta es la introducción al curso de los libros de restauración. Parte de mis notas. Pero muy pronto continuaré con la segunda clase. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por este privilegio tan hermoso que me concede de comenzar este curso de los libros de restauración y lo que es la restauración. Oh, cuánto necesitamos ser restaurados. La iglesia siempre está hablando de que Israel tiene que ser restaurada, que Israel está pasando esto porque se rebeló contra ti, que eso es profético, está bien. ¿Y qué de la iglesia? La iglesia está bien, ¿verdad? Una iglesia que tiene 45,000 denominaciones, la iglesia está bien. Una iglesia que predica prosperidad en vez de espiritualidad, esa iglesia está bien. Padre, abre nuestros ojos, lava nuestros ojos con colirio y permítenos ver la realidad. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, restáuranos. Comienza con nosotros, nosotros los pastores, restáuranos. Vuélvenos al río de la revelación bíblica. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, un abrazo muy, pero muy fuerte a todos. Que Dios les bendiga.
comparte el contenido y nos estaremos viendo muy pronto. Bendiciones desde la ciudad de Nueva York.